¿Alguna vez te has preguntado cómo un imperio tan poderoso como Roma pudo enfrentar una crisis tan profunda y transformadora? Acompáñame en este viaje al turbulento siglo III, donde la muerte de un emperador desata guerras, invasiones y cambios sociales irreversibles. Si quieres entender cómo Roma sobrevivió a esta tormenta, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún momento de esta fascinante historia. La muerte de Marco Aurelio en 180 después de Cristo marca el inicio de un periodo turbulento en la historia del Imperio Romano. Este emperador, conocido como el filósofo en el trono, había intentado gobernar con sabiduría y justicia, pero su fallecimiento dejó un vacío de liderazgo que rápidamente desató el caos. Su hijo, Cómodo, asumió el poder, pero su estilo extravagante y autocrático contrastaba drásticamente con la filosofía estoica que había guiado a su padre. La inestabilidad política se multiplicó, con emperadores que eran derrocados en cuestión de meses, y la lealtad entre las legiones se volvió efímera. En un abrir y cerrar de ojos, Roma se vio envuelta en una serie de guerras civiles, donde figuras ambiciosas luchaban por el control en un imperio que ya estaba empezando a desmoronarse. Este tumulto no solo generó inseguridad en la política, sino que también afectó la economía, la sociedad y las fronteras del imperio, sentando las bases de una crisis que cambiaría Roma para siempre. Con la muerte de Marco Aurelio, el legado de estabilidad se transformó en una tormenta de conflictos y desafíos que marcarían el rumbo del futuro imperial. La economía del Imperio Romano en el siglo III sufrió un colapso sin precedentes, configurando una de las crisis más severas de su historia. La inestabilidad política y las guerras civiles generaron un tumulto que llevó a la devaluación de la moneda, conocida como el denario, que comenzó a perder su valor real de manera alarmante. La falta de un liderazgo fuerte significó que, para financiar las campañas militares y satisfacer las necesidades del Estado, los emperadores optaron por adulterar la moneda, añadiendo menos plata a cada moneda emitida. Esto, combinado con un aumento de precios que superaba los salarios, provocó la inflación, creando un círculo vicioso que empobrecía a la población y paralizaba el comercio. La incertidumbre económica alentó el trueque, un signo de la descomposición del sistema monetario tradicional. Mientras las legiones luchaban en diferentes frentes, los ciudadanos romanos enfrentaban dificultades para obtener productos básicos, lo que generaba descontento y desconfianza. Esta crisis económica no solo impactó a las clases más bajas, sino que también erosionó la rica clase aristocrática, dejando un panorama oscuro y pesimista que presagiaba una transformación profunda en la estructura misma del imperio. Las guerras civiles que azotaron el Imperio Romano durante el siglo III fueron un reflejo de la anarquía militar que se apoderó del Estado. Desde la muerte de Marco Aurelio, la lealtad de las legiones se convirtió en un arma de doble filo. Cada comandante poderoso buscaba atraer a los soldados a su causa, prometiendo gloria y recompensas a cambio de lealtad. Esto desencadenó una serie de enfrentamientos brutales, donde los emperadores eran derrocados y reemplazados en cuestión de semanas. Figuras como Pertinax, Didius Julianus y Septimio Severo surgieron y cayeron en un mar de sangre y conflictos, dejando a Roma atrapada en un ciclo voraz de guerra. La falta de un liderazgo fuerte y la incapacidad del Senado para promover la estabilidad solo intensificaron esta lucha por el poder. Las ciudades desoladas y los campesinos temerosos se convirtieron en un triste telón de fondo de las ambiciones de estos generales. La seguridad, antaño un pilar del imperio, desapareció mientras las legiones desgastadas luchaban entre sí, un reflejo de la desesperanza que comenzaba a cernirse sobre un imperio en crisis. En medio de todo este caos, los ciudadanos romanos no solo temían por su vida, sino que también se preguntaban si el legado de Roma podría sobrevivir a tales tormentas. Las fronteras del Imperio Romano comenzaron a convertirse en una línea delgada entre la civilización y el caos. En medio de la inestabilidad política y las luchas internas, las potencias externas, como los germanos y los sármatas, vieron su oportunidad. Las invasiones bárbaras se intensificaron, y las tribus que una vez fueron controladas por la fuerza de las legiones romanas empezaron a asediar las regiones fronterizas.
Luchadores intrépidos cruzaban el Rin y el Danubio en impulso de saqueo y conquista, dejando a su paso un rastro de destrucción. A medida que las legiones, sumidas en conflictos internos, se retiraban de sus posiciones defensivas, el impacto de estas incursiones se sintió en todo el imperio. Las ciudades fronterizas, antes prósperas, se convirtieron en objetivos fáciles, y la desesperación se apoderó de los pueblos que ya sufrían por las guerras civiles. Este clima de miedo y ansiedad llevó a los romanos a cuestionar no solo su seguridad, sino también los cimientos mismos de su cultura. Las fronteras, antes un símbolo de poder, se transformaron en una trinchera de vulnerabilidad e imprevisibilidad, presagiando un periodo de crisis que amenazaba con desmantelar todo lo que Roma había construido durante siglos. Durante el siglo III, Roma no solo enfrentó crisis en el ámbito político y económico, sino que también experimentó profundas transformaciones sociales y culturales. El caos de las guerras civiles y la presión de las invasiones bárbaras generó un clima de incertidumbre que impactó a todos los estratos de la sociedad. Las antiguas certezas de la vida cotidiana se desvanecieron, la inseguridad en las fronteras y la desesperación económica llevaron a muchos a replantearse su identidad y su vínculo con el imperio. Los temas del sacrificio y la muerte comenzaron a resonar en el arte y la literatura de la época, reflejando un cambio en la percepción del mundo. Nuevos cultos y filosofías emergieron, ofreciendo consuelo a los ciudadanos en medio de la angustia. El cristianismo, por ejemplo, empezó a ganar adeptos, desafiando las creencias tradicionales y abriendo un cauce para un nuevo tipo de comunidad basada en la fe. Esta mezcla de culturas y religiones transformó lentamente el paisaje social de Roma, desdibujando las líneas entre las clases y generando un sentido de solidaridad en tiempos de crisis. Así, en medio de la tormenta, la sociedad romana empezaba a reinventarse, sentando las bases de lo que sería el futuro del imperio. Las reformas de Diocleciano, implementadas a finales del siglo III, marcaron un punto de inflexión crucial en la historia del Imperio Romano. Ante el colapso de orden que había prevalecido y la desesperación de la población, Diocleciano asumió el poder con una visión audaz para restaurar la estabilidad. Una de sus primeras medidas fue la división del imperio en diócesis y provincias, lo que facilitó una administración más eficiente. Este enfoque descentralizado permitió una gestión más directa de las crisis locales y, al mismo tiempo, reforzó la autoridad imperial. Además, implementó reformas económicas drásticas, incluido el famoso Edicto de Precios, que trataba de controlar la inflación galopante y regular el comercio. Diocleciano también reorganizó las fuerzas armadas, estableciendo un sistema militar más estructurado que mejoró la defensa de las fronteras ante las invasiones bárbaras. Pero, sin duda, su mayor legado fue la creación de una nueva forma de gobierno conocida como tetrarquía, donde el imperio sería gobernado por 4 emperadores. Esta asignación de poder no solo disuadió las luchas internas, sino que permitió una respuesta más coordinada ante las amenazas externas. Así, Diocleciano no solo buscó restaurar el equilibrio, sino también transformar la estructura misma del imperio, sentando las bases para un nuevo orden en tiempos de crisis. A medida que las reformas de Diocleciano comenzaban a surtir efecto, el imperio romano no solo se enfocaba en recuperarse de la crisis inmediata, sino que también se embarcaba en un camino hacia una nueva forma de gobierno, la tetrarquía. Este modelo, que dividía el poder entre 4 emperadores, fue una respuesta innovadora a la fragmentación y la inestabilidad de la época. A través de este sistema, cada emperador podía concentrarse en diferentes regiones del vasto imperio, garantizando una mejor administración y defensa de las fronteras. La tetrarquía no solo significó una respuesta a las amenazas externas, sino también un intento de restaurar la confianza pública en la figura del emperador, que había sido erosionada por las luchas internas. Este enfoque colaborativo ayudó a mitigar las tensiones entre las legiones y permitió que Roma, a lo largo de los años, enfrentara de forma más eficiente desafíos como las invasiones bárbaras y las revueltas civiles. Así, a partir de la crisis del siglo III, el imperio no solo se resurgió, sino que se reinventó,
sembrando las semillas de un nuevo orden que marcaría su futuro en las décadas siguientes. La tetrarquía se convertía así en un hito significativo que no solo impactaría el presente, sino que también influiría en el rumbo de la historia romana por siglos venideros. La crisis del siglo III fue un periodo de caos y transformación para el Imperio Romano, un capítulo oscuro que, sorprendentemente, sentó las bases de una nueva era. Tras años de inestabilidad y desconfianza, el liderazgo de Diocleciano emergió como un faro de esperanza, guiando al imperio hacia la restauración. La implementación de reformas audaces marcó un cambio radical. No solo se impuso un gobierno más estructurado a través de la tetrarquía, sino que además, se le instauró la confianza en la autoridad imperial, tan quebrantada durante las luchas internas. Las estrategias militares y administrativas de Diocleciano permitieron al imperio enfrentar eficientemente no solo las invasiones de los pueblos bárbaros, sino también las crisis económicas que lo habían asediado. Este renacer condujo a una cohesión social que, aunque frágil, proporcionó un sentido de unidad en tiempos difíciles. Al mirar hacia el futuro, el imperio comenzó a delinear un nuevo horizonte, donde, en lugar de ser un mero vasto territorio desgarrado por conflictos, Roma se erguía como una entidad más resiliente, capaz de adaptarse y transformarse. Así, el final de la crisis no solo trajo una restauración del orden, sino que también sembró las semillas para un imperio reimaginado que continuaría su legado a través de los siglos.